Saludos para todos, queridos, que el Señor les bendiga. Estamos ya viendo otro momento en el cual podemos reunir en torno a las Escrituras para aprender de ellas. Estamos transmitiendo en vivo desde el templo aquí en el 6330 Southwest de la 40 calle. Todos bienvenidos a unirse a esta transmisión. Estamos estudiando este manual, como ustedes lo saben, el discipulado eficaz, y hoy vamos a iniciar en el tercer encuentro. Este encuentro lleva por título Entrar en la dimensión Abba. Y vamos a orar y luego entonces vamos a comenzar a estudiar este tema tan importante que nos ocupa el día de hoy. Oremos. Papá, gracias por este tiempo. Te pedimos que tú nos asistas, nos acompañes y nos des de ti, Padre, en este estudio, que podamos comprender lo que hasta ahora no hemos comprendido de este asunto tan importante para nuestro crecimiento espiritual. Llévanos a ese punto en el cual podamos comprender con profundidad, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, el tema de hoy es un tema fascinante. Ustedes saben que parte de lo que el Señor Jesucristo fue haciendo con sus discípulos en ese proceso de discipulado es que los fue llevando a la fuente, ¿verdad? En el sentido de que uno de los propósitos del discipulado era entroncar, como se dice, era injertar, era llevar a sus discípulos a esa relación profunda. Y esa relación, obviamente, era la relación con el Padre. Tenemos que entender algo, y es que para los judíos la paternidad no era algo que ellos identificaban en la persona de Dios. Cada vez que ellos hablaban de el Padre, se referían al Padre David o al Padre Abraham, pero nunca a Dios. Dios no era concebido como el Padre. Cuando Jesús aparece en la escena, comienza a hablarnos de que Dios es el Padre, ¿verdad? Entonces, eso es algo sui generis, algo único, es algo, como digo, algo que es introducido por Jesús a la teología de ese momento, a la concepción de Dios hasta ese momento, porque Dios no era concebido de esa manera. Y por lo tanto, cuando Jesús entra en escena y presenta a Dios como el Padre, bueno, es algo que mucha gente se vio insultada. Bueno, ¿cómo tú te crees el Hijo de Dios? Porque si Dios es tu Padre, tú tienes que ser su Hijo. Entonces, eso creaba una serie de situaciones que los fariseos especialmente atacaban y lo confrontaban y trataban de desmentir lo que Jesús estaba diciendo, pero Jesús en ningún momento dejó o cambió su forma de entender esa relación con el Padre. Siempre era una relación cercana, profunda. Y lo que nos ocupa hoy es el hecho de que Jesús, cada vez que se refería a Dios como Padre, usaba una palabra muy particular, porque la palabra que Jesús utilizaba era la palabra Abba, que es una palabra en arameo. Y la palabra Abba significa, en realidad, es papito. Es decir, era una forma todavía más cercana, más íntima, más compenetrada. Es decir, era la manera como los hijos se referían al Padre, no en público, sino cuando el Padre y los hijos estaban en ese círculo nuclear interno al interior de la familia, donde ya no habían espectadores, donde no había gente extraña. En ese momento, entonces ya no se referían formalmente al Padre como Padre, sino que en ese contexto lo comenzaban a llamar Abba, lo comenzaban a llamar de otra forma. ¿Por qué? Porque ya era una relación de cara a cara, ya era una relación íntima, ya era una relación al interior de la casa. Y entonces eso hacía que, obviamente, los contemporáneos de Jesús se sintieran todavía más contrariados por esa forma tan cercana como... Es decir, porque imagínense un rabino que se toma la atribución de hablar con Dios a ese nivel.
de decir que Dios no solamente es su padre, es su papito, o sea, wow. Por supuesto, eso fue algo que para ellos en aquel momento era inconcebible. Pero lo interesante, y es lo que donde gira la lección de hoy, es que eso que para ellos era concebido como algo extraordinario, algo, ¿verdad?, fuera de lugar, algo que era incomprensible. Eso es el estilo, es la manera, es la forma como Dios quiere que nosotros nos relacionemos con él. Dios quiere que nosotros lo conozcamos como Abba. Y por eso la clase de hoy se llama entrar en esa dimensión Abba. Dios quiere que nosotros transicionemos hacia esa relación profunda. Que no solamente nos quedemos, ¿verdad?, en la formalidad, en la relación solamente, ¿verdad?, ¿cómo se diría?, donde solamente hay una especie es decir, de cordialidad externa, superficial, prefabricada. No, Dios quiere que nosotros, como dije, que entremos, corramos el velo y podamos tener acceso a ese Dios que es paternal, que nos espera, que es bueno, que es maravilloso. Y entonces, por eso precisamente el estudio de hoy tiene que ver con eso. Usted sabe que en varios lugares del Nuevo Testamento, Pablo usa esa expresión, Abba Padre. Y mucha gente pregunta, bueno, pero si Abba y Padre significan lo mismo, papito y padre, bueno, ¿por qué, verdad? ¿Por qué se usa esa fórmula? ¿Verdad? Porque Pablo ahí en Gálatas y en Romanos, en ambos lugares, usa la expresión y dice que el Espíritu es el que grita Abba Padre, ¿no? Y entonces el Espíritu está en nosotros y de alguna manera, como ha dicho en el Romanos 8, el Espíritu nos guía. Y en ese mismo contexto es donde dice, bueno, el Espíritu nos guía, pero ese Espíritu que está en nosotros sabe gritar, Abba Padre, es decir, sabe ir al encuentro, sabe de alguna manera impulsarnos en la dirección correcta para que nos encontremos con Dios, pero entendido como Abba Padre. ¿Por qué se usan esas dos palabras? Bueno, la palabra padre ya la conocemos, es una palabra de formalidad, referirse al progenitor, a la persona que es, bueno, la fuente de la vida, ¿verdad? Que cada quien identifica su padre, pero es visto Dios no como el padre biológico, el padre físico, sino como el padre espiritual. Y por supuesto, eso significa una actitud de respeto, porque el hecho de que Dios sea padre no deja de ser la autoridad, es muy por el contrario. Si nosotros identificamos a Dios por padre, estamos identificando quién es nuestra primera autoridad. Y esa autoridad es irreversible, es decir, el padre nunca va a dejar de ser nuestra autoridad. Es decir, no hay divorcio, no hay forma de desvincularse. ¿Por qué? Porque esa autoridad no es una autoridad que está supeditada a ciertos esquemas sociales, no. Es una relación que no se puede romper y por lo tanto el padre nunca va a dejar de ser nuestra autoridad. Pero por otro lado se menciona Abba Padre, es decir, se combinan las dos cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dejar de reconocer que ese Dios que es formal, que es autoridad y que tiene todo el derecho sobre nosotros, y a quien tenemos incondicionalmente que obedecer, es también el mismo que quiere que nosotros lo conozcamos en una relación más profunda, más cercana, más íntima, donde hay un rapport especial, donde nosotros aprendemos a recibir su amor. Entonces, es una relación que tiene los dos extremos. Es una relación, sí, ciertamente formal, cordial, pero donde hay un reconocimiento de la autoridad, pero por otro lado hay una relación íntima donde muchas cortapisas se quedan afuera, donde Dios quiere ser conocido en otro nivel. Entonces, las dos cosas son importantes. Es decir, el equilibrio se consigue en los dos extremos, no en el centro, sino en los dos extremos. Entonces, Dios quiere las dos cosas, que lo conozcamos como Abba y que lo conozcamos también al mismo tiempo como Padre. Es extremadamente importante. Entonces, todo el proceso del discipulado, si ustedes ven la manera como el Señor Jesucristo trabaja en la vida de sus discípulos, está tratando de enforzar en ellos esa visión, de esa comprensión, esa concepción. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que ser alterado en nosotros
para poder entrar en un proceso que sea transformador para nuestras vidas, lo primero que tenemos que comprender, ¿verdad? Y es lo que se está desarrollando, una identidad. Pero para que esa identidad se formule, se fragüe, se consolide en nosotros, hay que reconocer quién es la autoridad y quién es el que obedece. Hay que reconocer quién es el Padre y quién es el Hijo. Es decir, hay que entender los dos lados, el vínculo, es decir, de qué manera trabaja el vínculo, de ida y de vuelta. Y entonces, por eso es que es tan importante para el crecimiento, el desarrollo, la transformación del carácter en un ser humano, el poder identificar quién es Él. Y entonces Él es al mismo tiempo el que más nos ama, pero el que más autoridad tiene sobre nosotros. Al mismo tiempo. Es decir, la persona que más nos ama, ¿verdad? Eso es lo que descubrimos en el Abba, pero al mismo tiempo es la persona que más autoridad tiene sobre nosotros. Él sigue siendo el Padre. Entonces, las dos cosas en una sola persona. Y por eso todo el proceso discipulado de Jesús con sus discípulos tenía que ver con llevarlos a conocer a Dios en esa dimensión que yo estoy llamando aquí Abba, que es supremamente importante que nosotros la desarrollemos. Entonces, ahí es donde reposa todo este asunto. Y lo primero que tenemos que recordar, bueno, son esas expresiones que Pablo utiliza, como dije, en Romanos 8 y luego en Gálatas 4, donde se dice claramente que el Espíritu sabe gritar, Abba Padre. El Espíritu está en nosotros y el Espíritu fue puesto en nosotros y si ustedes recuerdan, ese Espíritu se llama el Espíritu de la adopción, es decir, el Espíritu con que se hizo legal, se garantiza que esa adopción no es un asunto retórico irrelevante, no, es un asunto que tiene verdaderas repercusiones y que realmente nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender en toda su proporción. Porque cuando yo sé quién soy para Él y quién es Él para mí, yo soy su hijo, Él es mi Padre. Y entonces yo aprendo a relacionarme con Él en ese nivel. Entonces la vida espiritual cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque ya no es un santo al que le prendo una vela, a quien es un ser desconocido para mí, y, ¿verdad? No, esa no es la manera como Dios concibe esto. Dios quiere que nosotros recibamos su amor, que nosotros tengamos entrada con Él, que nosotros podamos acercarnos espiritualmente a Él, que nosotros podamos tener una relación de ida y vuelta, una relación profunda, verdadera, dinámica, que nos una el amor y que ese amor sea de doble vía, que nosotros aprendamos en este proceso a amarlo, a respetarlo, a obedecerlo. Entonces, es algo rico, dinámico. Cuando la vida espiritual y el discipulado nos enseña precisamente eso, a vivir en su justa proporción la vida espiritual. Porque si no, entonces lo que va a pasar es que, bueno, no va a calar, no va a ser el efecto. Y entonces vamos a ser cristianos, pero cristianos que carecen de la comunión. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en profunda comunión con Él. De hecho, la comunión, para que ustedes entiendan este asunto, es la forma de comunicación más profunda. Es decir, el nivel más alto de comunicación, de relacionamiento, es la comunión. Porque en la comunión hay una común unión. Porque la comunión no solamente implica la transferencia de ideas, de pensamientos, la comunión es la fusión espiritual de dos personas. Y por eso es que a eso es que Dios nos llama. Porque de lo contrario nosotros nunca vamos a tener la experiencia de poder sabernos amados por Él. Y eso es clave, es supremamente importante, que nosotros nos sepamos amados por Dios. Porque si no nos sabemos amados por Él, entonces va a haber algo siempre carente en nosotros. Es todo lo contrario. Como Dios nos invita a entrar en esa relación, esa dimensión, lo que llamamos la dimensión Abba, Dios nos invita a superar la religión. La religión es algo externo, es algo que consiste en ceremonias, ritos, en prácticas que, bueno, de alguna manera son una insignia, son algo que identifica
algo que simbólicamente, ¿verdad? Tiene valor, pero a lo que Dios nos invita es una relación. Y una relación es cara a cara, eso es profunda, es verdadera. Hay un toque, hay una experiencia, es lo que quiero decir. Y precisamente a eso es lo que Dios nos llama, a que nosotros lo podamos conocer dentro de esa experiencia. La palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de conocimiento es epignosis, y implica algo empírico, implica algo donde hay una relación que fluye de ambos lados. No es solamente no solamente es un saber. Saber es poder enumerar atributos acerca de una persona. Sé algo de esa persona. Pero conocer es un intercambio. Porque el conocer, conocemos cuando nos dejamos conocer. O sea, es decir, nadie puede conocer sin dejarse conocer. Por eso hay un intercambio profundo. Y el verdadero conocer implica comunión. Y Dios nos llama a esa comunión, no solamente a tener saber bíblicamente quién es Dios, o poder descifrar o describir, hacer una especie de lista larga de sus atributos. No, es mucho más que eso. Es una relación. Es donde nosotros podemos comunicar en ese nivel afectivo, en ese nivel de la persona, del ser, ¿verdad? Entonces ya es un lenguaje diferente, porque en ese lenguaje no solamente es algo estrictamente cognitivo, no solamente es algo cerebral, mental, un pensamiento, no, es mucho más que eso, es una relación, como dije, donde todo el ser está comprometido y donde hay una relación que se intercambia. Dios quiere que nosotros entremos en esa experiencia. Por eso la dimensión Abba es la posibilidad de conocer a Dios así, conocer al Dios íntimo, conocer al Dios que quiere que lo conozcamos cercano, el Dios paternal, el Dios que nos ama, que quiere cuidar de nosotros como hijos, el Dios que nos adoptó para eso, ¿verdad? Para que nosotros podamos entrar en confianza con Él. Mucha gente tiene un conocimiento de Dios, pero como algo, ¿verdad? Muy lejano, remoto, un Dios, ¿verdad? Tan ajeno a la realidad en la que la gente vive, un Dios con el cual la gente no sabe cómo relacionarse porque están fuera de su concepción, de su esquema de vida, que parece imposible tener algún tipo de relación con ese Dios, porque de nuevo es tan ajeno, tan lejano, tan remoto, que no hay formas de vínculo, no hay puntos de conexión. Pero el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia quiere que nosotros lo conozcamos en esa relación íntima, que nos vinculemos a Él en esa dimensión espiritual de comunión, que lo conozcamos como el Padre bueno. A mí me encanta cuando la Escritura dice, ¿verdad? Si ustedes, siendo padres malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial sabrá darles el Espíritu a todos aquellos que lo pidan? O sea, ¿qué es lo que el Padre que nos ama no estará dispuesto a hacer por nosotros? Es un amor total, no hay límite, no es una cosa impresionante. Entonces, imagínense, si los padres malos se esfuerzan, ¿verdad?, por hacer cualquier cosa en favor de sus hijos, ¿cuánto más el Padre nuestro? Ese Padre está allí continuamente esperándonos, está ansioso por vernos, está ansioso que lo busquemos, está ansioso para entrar en esa relación. Sabernos amados por Dios es lo que más estrés nos quita, es lo que más nos afirma como seres humanos, es lo que trae paz interna, mental, espiritual, emocional. O sea, no, es que conocer a Dios en esa dimensión Abba es sanador, es algo verdaderamente afirmativo y es algo que nos eleva, nos humaniza, nos hace mejores personas. Y así que ese conocimiento tiene una incidencia en lo que soy. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo descubro a Dios dentro de esa dimensión Abba, que yo me relaciono con Él así,
bueno, mi persona en general va a recibir el efecto de eso. No podemos relacionarnos con Dios y permanecer iguales. Siempre que nos acercamos a Él, siempre que entramos en comunión con Él, vamos a ser alterados. Eso es parte de lo hermoso de la relación con Dios, es que la relación con Dios siempre implica, ¿verdad?, un acto de transformación. Y la comunión es precisamente la forma de relación más profunda que hay. Entonces, lo que estamos diciendo es que Dios no solamente me creó para que yo, para que lo conozca como una referencia moral, para que sepa que hay un ser supremo que lo creó. No, Dios no me creó solamente para eso. Dios me creó para que yo pueda, en mi cotidianidad, donde quiera que yo esté, pueda entrar en comunión con Él, pueda hablar con Él, pueda ser quien soy, ¿verdad? Sin antifaz, sin religiosidad, sino que de verdad yo sea lo que soy y pueda hacerlo en su presencia y pueda contar con Él y pueda saberme amado por Él y pueda crecer en esa relación con Dios profunda, íntima. Y lamentablemente muchos cristianos, ¿verdad?, tienen una relación solamente políticamente correcta, tienen una relación artificial o superficial, una relación donde no hay sino, ¿verdad?, un roce lejano, una especie de relación a distancia. No, Dios quiere abrazarte. Dios quiere que tú recibas su amor. Dios quiere afirmarte como hijo. Dios quiere que tú sepas que tienes acceso a Él. La Escritura dice que entraremos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué la Escritura dice ahí en hebreo que entraremos confiadamente al trono de la gracia? Porque Él es el Dios lleno de gracia, el Dios paternal, el Dios que nos recibe con amor, el Dios que tiene sus brazos continuamente extendidos, abiertos para abrazarnos. Es el Dios que nos espera con deseo, que nos anhela. Es el Dios que es maravilloso y por lo tanto quiere que lo descubramos, quiere que nos acerquemos a Él con esa franqueza, con esa seguridad, nos sintamos seguros en su presencia. Él no va a dejar de ser la autoridad. Sin embargo, Él quiere que lo descubramos de esta forma, en la cotidianidad de nuestra vida, en la cercanía, es decir, en Dios que se hace cercano para que nosotros no haya interrupción. Una de las cosas maravillosas que sucede en el momento que nuestro Señor Jesucristo muere es que el velo en el templo se rasga. Y eso significa la posibilidad de entrar directo, de tener entrada directa al Padre, tener entrada directa a una relación cara a cara con Dios. Y entonces eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Es la posibilidad de poder penetrar allí. Y Dios nos está invitando a eso. Ese velo se rasgó y ya nunca más va a ser reparado. Ese velo se rasgó y ya nunca más va a volver a ser... nunca va a tener ninguna utilidad, porque ya una vez que el sacrificio eterno del Señor se llevó a cabo, el acceso es un acceso eterno. Dios se ha hecho accesible a través de la obra de Cristo. Dios se ha hecho accesible para que nosotros podamos relacionarnos con Él en esa profundidad de vida. Y realmente ahí es donde está la clave de la vida cristiana. Es decir, saber que hay una palabra absoluta, que Dios no piensa hoy una cosa y mañana piensa otra. Es una palabra absoluta. La Escritura nos da seguridad de que el Dios nuestro es amovible, inamovible, es inmutable, ¿verdad? No puede cambiar. Pero ese es un aspecto, y el otro aspecto es saber que ese Dios es un Dios accesible. Es un Dios absoluto que nos habla contundentemente y que ¿verdad?, establece un orden a través de su palabra. Pero es un Dios también que quiere que nosotros lo conozcamos en una relación profunda. Y por eso, si alguien no conoce a Dios como Padre, todavía no conoce a Dios. Pero si algún cristiano conoce a Dios como Padre, pero todavía no lo conoce como Abba, se está perdiendo la vida profunda.
¿verdad? Se está quedando solamente con la formalidad de ir y saber que ese es su padre, pero se está perdiendo de la relación fresca, dinámica, maravillosa, de ese afecto divino que es asertivo, que nos satisface plenamente, que nos afirma como personas, que nos sana tantos complejos y tantas cosas con que venimos los seres humanos. Así que eso es supremamente importante, que nosotros entendamos esto. Y por eso, ¿verdad? El estudio de esto es clave. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos vida de comunión con el Señor Jesucristo? Lo que sucede no solamente es el efecto inmediato, que es el efecto del placer de sabernos seguros y amados por Él, ¿verdad? Que es inevitable porque eso es lo que el amor de Dios produce en nosotros. Pero la otra cosa es el hecho de que nuestra identidad es fraguada, nuestra identidad se va consolidando. Cuando yo entiendo quién es Él y vivo en esa relación dinámica con Él, lo que se logra es precisamente que mi identidad de hijo se va formando. Y no solamente voy recibiendo lo que necesito para saberme, para poder definirme, para poder, ¿verdad?, entrar en ese intercambio con el Padre, pero también eso me va dando a mí el sentido de responsabilidad, de madurez. Y a no ser que yo entre en la dimensión Abba, eso se va a perder, esa posibilidad se va a extraviar, ¿verdad? Y entonces voy a ser un cristiano con grandes defectos y con grandes deficiencias, básicamente porque Dios no quiere que yo solamente lo conozca de lejos. Me estoy perdiendo la relación fresca y dinámica, profunda, que es transformadora y que me va a dar acceso y la posibilidad de poder vivir en esa dimensión, porque es una dimensión nueva, que es desconocida para nosotros, a la que Dios nos invita y además a la que tenemos acceso. No es un espejismo, no es una ilusión, no es un sugestionamiento, no, es algo que es de verdad. Dios quiere que nosotros lo conozcamos así, que sepamos que Él está allí para nosotros, que Él es el Padre bueno, que de Él no puede venir nada malo y que aun cuando Dios ejerce su autoridad sobre nosotros para disciplinarnos, porque Él sigue siendo Padre, Él nunca va a dejar de ser Abba, nunca va a dejar de ser el Dios que nos ama infinitamente, el Dios que nos acaricia, el Dios que nos quiere con Él, el Dios que es tan maravilloso que cada día que nosotros dejamos de entrar en esa dimensión, perdemos la posibilidad de vivir en esa relación profunda. Es un día lamentable, es un día, ¿verdad?, que no lo hemos vivido en su totalidad, en la plenitud de la posibilidad de esa dimensión. ¿Por qué? Porque lo más trascendente, lo más importante, lo más maravilloso es la posibilidad de conocerlo a Él en esa dimensión. Y Dios lo ha preparado todo para eso. Así que por medio de este estudio quiero invitarlos a que ustedes se planteen esa posibilidad. Si tú lo conoces, pero todavía no lo conoces como Abba, este es el momento. En la historia, en la parábola del hijo pródigo, el padre en esa parábola tenía dos hijos. El que se lo gastó todo, ¿verdad? Y el otro, el que se quedó en la casa. Pero es muy triste que el otro, a pesar de que no se fue a malgastar la herencia del padre, se quedó en la casa, pero no tenía una comunión con el Padre. No había desarrollado vivía con el Padre, pero no en comunión con el Padre. Vivía en la casa del Padre, pero no vivía en la intimidad con el Padre. Y entonces, sí, muchas veces como cristianos nos quedamos en la casa del Padre porque no nos vamos a malgastar la vida, a derrocharla de forma absurda, pero sin embargo muchas veces tampoco desarrollamos ese otro aspecto, que es el aprender a vivir en comunión, aprender a vivir en esa cercanía
maravillosa en la que Dios quiere que nosotros vivamos. Bueno, en todo caso, es un asunto para que lo reflexionemos, es un asunto para invitarles a cada uno de ustedes que participen de esa invitación a entrar en esa relación con Dios, a entrar en esa dimensión. El Señor Jesucristo fue llevando a todos sus discípulos, ¿verdad?, a conocer a Dios de esa manera. Así que bueno, dándole ya cierre a esta lección de hoy, recordarles esto. Dios nos está invitando a entrar en esa dimensión. Esa dimensión es para todos sus hijos, no para algunos, no, es para todos nosotros. Dios nos está dando esa oportunidad. Y a través de esta lección, pues quiero recordarles esa invitación que Dios nos está haciendo a todos. Porque la vida cristiana va a ser una cosa diferente. No, ya no va a ser la cosa lejana, formal, ¿verdad? Algo distante y superficial. No, va a ser algo rico. Cuando nosotros aprendemos a entrar en la dimensión Abba, cuando nosotros aprendemos a recibir el amor divino, eso hace que la experiencia de fe sea algo completamente diferente. Es enriquecedor. No hay nada que nos sane más, que nos llene más que el sabernos amados por Dios. Y mucha gente está en la casa del Padre, se ha quedado con el Padre, pero todavía no se sabe amado por el Padre. Todavía no ha desarrollado ese nivel. Así que yo quiero invitarles a que ustedes no se pierdan la posibilidad de poder conocer a Dios en ese nivel. Así que les mando un fuerte abrazo a todos mis queridos. Nos veremos la próxima semana. Ya saben que estamos estudiando y hoy hemos hablado nos ha dado